Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan en este Data Acción. Este sería el número 5 de nuestra segunda temporada y el 15 sumando desde que empezamos con este webinar sobre, basado en evidencia sobre seguridad ciudadana. En esta ocasión estamos abriendo un pequeño capítulo dentro de nuestro webinar que van a estar dedicados al análisis de seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo. Y empezamos en esta ocasión con el caso de Guatemala. Para esto nos acompañan, como siempre, Jairo Acuña, líder de gobernabilidad del PNUD, del Centro Regional para América Latina y el Caribe, Marcela Smoot, coordinadora regional del proyecto Infosegura. También nos va a acompañar en esta ocasión Leonel Pérez Laínez, el especialista en seguridad ciudadana y desarrollo humano del PNUD Infosegura. Y en las presentaciones de Guatemala tendremos a Silvia Mendoza, del PNUD Infosegura en Guatemala, analista, y a Eduardo Díaz, el coordinador en Guatemala del PNUD Infosegura. Luego pasamos, como siempre, a nuestra sección de preguntas y respuestas. Algunas instrucciones e indicaciones generales para el desarrollo de este webinar es que contamos con traducción simultánea español-inglés, que la pueden activar o desactivar al idioma que prefieran en la herramienta que está abajo en la pantalla de Zoom, a donde hay un mundo, creo que está como por ejemplo. Y ahí puedes seleccionar el idioma en que prefiere escuchar esta grabación. Luego también les recordamos que ahora vamos a ver un tipo de datos, un análisis muy interesantes de diferentes variables que seguramente van a despertar muchas dudas, muchos comentarios, y les pedimos ir tomando nota para dejarlos para el final, donde abriremos micrófono a quien quiera, a quien levante la mano, pueden levantar la mano en la herramienta del chat, o bien responderemos por escrito las preguntas que se dejen en la herramienta de preguntas y respuestas. Repito, si quiere micrófono para hacer su pregunta y dirigirla a algún panelista o su comentario, levanta la mano en la herramienta de chat, y si quiere que la interacción sea por escrito, la deja en la sección de preguntas y respuestas o en el chat, y siempre les agradeceremos dirigirla a alguien en particular para que esa persona pueda atender la duda, ya sea vía oral o en lo escrito. Vamos a empezar. Le doy la palabra a Jairo Acuña. Bienvenido. Hola, Elmer y colegas. Muchísimas gracias por la introducción y buenas tardes a todos los colegas a este quinto Data Acción de la segunda temporada. Parece que vamos ya en el medio tiempo de la segunda temporada. Así que es un momento oportuno como para hacer una transición a análisis más específicos a nivel de país y también tratar de comprender el análisis, la integralidad de todo el proceso de desarrollo. Como mencionaba Elmer, un poco lo que se pretende también con estos análisis es demostrar que el tema de seguridad no sucede en el vacío, sino que sucede dentro de un contexto y tenemos que entender ese entorno para ver esa integralidad. A fin de cuentas, como lo hemos venido discutiendo, la gobernabilidad es el proceso mediante el cual se generan oportunidades de desarrollo socioeconómico y también oportunidades de transformación institucional y oportunidades para una mejor convivencia pacífica y una mejor seguridad ciudadana, que es el tema que nos atañe en estos data acciones. Y la movilidad humana, la migración, particularmente los aspectos relacionados con la migración irregular, pueden ser también entendidas como resultado de déficits de desarrollo y déficits de gobernanza, en donde no se ha logrado crear estas oportunidades necesarias para que las personas puedan forjar sus propios destinos y colaboren entre sí en su propio entorno. Y precisamente me recordaba antes del inicio de la sesión, Elmer, cuando te estaba escuchando, la última vez que estuve en Guatemala, conocimos a un muchacho que había emigrado de vuelta de Estados Unidos hacia Guatemala. Y uno de los comentarios que nos hacía era que
lo que más le preocupaba a él de su regreso a Guatemala como una persona adulta era de estos ciudadanos que lamentablemente emigraron por falta de oportunidades cuando eran jóvenes, regresan de personas adultas, el sentimiento de inseguridad que lo albergaba en Guatemala. ¿Por qué? Porque cuando las personas deciden abandonar sus países, lo hacen no solamente por una razón, sino por un conjunto de razones que a menudo no son separables entre sí. Y la mayoría de los casos las personas tienden a emigrar para buscar mejores oportunidades de empleo, de educación, condiciones de salud, sociales y de seguridad misma. Los niveles de seguridad ciudadana tienen un impacto en estas tasas de emigración, en particular en una subregión caracterizada por, como sabemos, altas tasas de homicidio y violencia en general, como el norte de Centroamérica. Pero también hay otros factores que debemos analizar y entender con los datos y la evidencia. Desigualdades territoriales, la existencia de conflictos, polarización, degradación ambiental y la existencia de redes familiares en los países de acogida que también influyen en la decisión de emigrar. En el PNUD, como ustedes saben, recientemente hemos lanzado la Estrategia Regional sobre Movilidad Humana y Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, y esta identifica las principales respuestas frente a los desafíos que se imponen en estos temas, ¿verdad? Temas como cómo se fortalecen las capacidades de las autoridades nacionales y también las autoridades locales principalmente, cómo se mitigan los impulsores adversos que provocan la migración, pero cómo utilizamos la migración como una oportunidad de desarrollo igualmente. En el norte de Centroamérica tenemos 3 tipos de migraciones, la emigración, la inmigración y también la migración de tránsito. Se confabulan, digamos, los 3 procesos. Así que las respuestas a este complejo fenómeno de la migración requieren un abordaje multidimensional, y aquí es donde quisiera terminar ya mi intervención. Un abordaje basado en evidencias que potencie los factores para avanzar en mayores niveles de desarrollo, cohesión social y contextos seguros y resilientes. Y esto es algo donde el proyecto Infosegura tiene una amplia experiencia con sus redes y con sus focalización en cada uno de los países, los colegas responsables de la implementación en los países respectivos, que le da un enfoque territorial, que lo localiza y contribuye a reducir los riesgos que conlleva la migración irregular y forzada, que es lo que más nos atañe. El abordaje desde estas perspectivas contribuye a mejorar y adecuar estas políticas, que contribuyen a una formulación de políticas basadas en evidencia, y eso es lo que el PNUD, a través de Infosegura, trata de asegurar, ¿no? Que ese análisis de comportamientos que se están dando con DataAcción, no solamente hoy que vamos a discutir Guatemala, pero también en los otros países, y que se atañe mucho a la estrategia del socio del proyecto USAID, que es tratar de proveer información novedosa, rigurosa y fiable que pueda utilizarse y que se utiliza no solamente en la implementación, en la formulación de política pública, pero en la implementación de programas y estrategias que atañen a la creación de contextos más seguros y de mayor cohesión social. Así que felicidades al proyecto, excelente que hacemos esta transición ahora. En el primer tiempo vimos todos los análisis regionales, vimos también la campaña de violencia contra género, nos movemos al segundo tiempo de la segunda temporada y vamos a ir aterrizando con más fuerza, con más evidencia, los contextos actuales y en temas específicos, pero no perdamos de vista la integralidad del enfoque, porque la violencia no sucede en el vacío, es parte de un entorno y tenemos que entender ese entorno si realmente queremos hacer una recuperación sostenible de los efectos de la inseguridad en el norte de Centroamérica. Muchas gracias, Elmer, y muchas gracias, Marcelo, y a los colegas de Guatemala. Y muchísimas gracias también por el trabajo y por la dedicación que le dedican a esta labor. Muchas gracias, Jairo, por tus palabras. Vamos a dar seguimiento al programa de este día y vamos a escuchar a Marcel Smoot con un contexto en la región y aterrizando en algunos conceptos importantes desde donde el PNUD Infosegura aborda nuestros análisis. Adelante, Marcela. Bienvenida.
No te escuchamos, Marcela. Abre el micrófono. Muchas gracias, Elmer. Muy buenas tardes a todas y a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy en esta quinta datación de la segunda temporada. Para mí hoy es un privilegio poder introducir el tema que vamos a estar trabajando o analizando en esta y el próximo jueves, en la próxima datación, tratando de compartir con ustedes los avances en los análisis que vamos desarrollando con el fin de poder entender este entramado de relaciones entre la problemática de la seguridad ciudadana, el desarrollo humano y la movilidad humana. Temas complejos y que requieren de muchísimo trabajo, análisis para poder ir profundizando en este conocimiento. Las Naciones Unidas y el PNUD en el año 2009, en el informe sobre desarrollo humano, superando barreras, movilidad humana y desarrollo humano, reconoce la movilidad humana como un derecho que las naciones deben tutelar y regular mediante el derecho local e internacional. Y la migración como una forma de movilidad humana se vuelve en una práctica compleja y problemática cuando deja de ser un derecho y se convierte, según palabras de Nussbaum, en una opción trágica, es decir, cuando las personas optan por migrar para salvarse de las situaciones de pobreza, múltiples vulnerabilidades o de violencia, reinan en los contextos donde muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas viven. En estas condiciones es cuando hablamos de migración irregular, cuya complejidad trasciende el acto mismo de traspasar fronteras sin cumplir la normativa, y es un fenómeno que se gesta justamente en esta interrelación de vulnerabilidades que vive gran parte de población, tanto internamente como en el tramado internacional. Por eso es indispensable estos esfuerzos para entender el fenómeno en todas las dimensiones y así poder contribuir con insumos para poder enfrentar de una manera constante y con una visión de largo plazo la problemática de la inseguridad, migración y desarrollo en estas condiciones. Como hemos discutido a lo largo de estas sesiones anteriores, vemos que la inseguridad tiene un impacto en la vida de las personas, vemos que los países del norte de Centroamérica tienen diferentes desafíos en materia de seguridad, y a pesar de que venimos viendo esta tendencia bastante sostenida a la reducción de violencia letal o de homicidios, también vemos que el año 2019 los 3 países cerraron con una tasa de homicidios de 29.9 por cada 100.000 habitantes, lo que lo ubica 10 puntos arriba de la tasa promedio de América Latina. La región enfrenta también desafíos en otras expresiones de violencia que hemos trabajado y discutido y analizado en mayor profundidad en las sesiones anteriores, y recordar el impacto que tienen estos altos niveles de inseguridad en la vida de las personas. La inseguridad limita el desarrollo, limita la credibilidad en las instituciones del sistema, tiene un impacto profundo en la construcción de las sociedades, en el tejido social. En ese sentido es sumamente importante trabajar los temas de seguridad vinculados con los temas de desarrollo. Hemos visto o hemos analizado que la seguridad tiene importantes costos en primer lugar en términos de vidas perdidas, en términos de integridad de las personas, pero también costos en la inversión que los estados hacen para enfrentar este desafío, costos en que las personas también incurren para proveerse mecanismos y formas para vivir en contextos más seguros. Los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo nos mostraban, por ejemplo,
cómo en el año 2014 Guatemala invirtió el 3% de su PIB en seguridad. Si uno lo pone en perspectiva, es prácticamente lo mismo que utilizó o que invirtió en educación. En Honduras la inversión, el costo de seguridad fue de 6.5%, igual también prácticamente a la inversión en educación. En el caso de El Salvador fue el 6.2%, prácticamente el doble de lo que ese mismo año se invirtió en educación, para que tengamos idea el drenaje de recursos que posiblemente nos está llevando esta problemática. La inseguridad en los 3 países es uno de los motivos que impulsa a la población a migrar. Los diferentes análisis que se están desarrollando a través de las diferentes organizaciones de Naciones Unidas, OIM, ACNUR, del Banco Interamericano de Desarrollo y distintas instituciones nos ponen en evidencia cómo motivos socioeconómicos vinculados a trabajo, educación, salud, lideran los motivos para migrar. Sin embargo, no es fortuito que el tema de la violencia o las amenazas contra la integridad también esté presente como uno de los 3 principales motivos que empujan a la población a migrar. En el caso de la migración de las mujeres, la migración irregular, las condiciones de migración irregular para las mujeres, hay motivos adicionales también que parecen estar presentes a la suma de estos factores, particularmente relacionados con violencia que sufren tanto en el hogar como en el espacio público. Y en este trayecto migratorio vemos que las condiciones o la violencia que impacta a las mujeres es aún mayor que en los hombres. Por ejemplo, en los países de origen muchas veces han vivido violencia en el interior de los hogares y en el espacio público. En tránsito, las encuestas nos muestran también que el 50% aproximadamente han sido víctimas de violencia sexual. En el contexto donde llegan, muchas veces se insertan en trabajos irregulares y vuelven a sufrir hechos de violencia similares a los que las empujaron a migrar. En esta y en la próxima sesión estaremos compartiendo con ustedes análisis que tratan de integrar este entramado complejo de relaciones entre inseguridad, desarrollo, migración irregular, y lo que podemos ver es, como nos mencionaba Jairo, es que no es un solo factor aislado lo que contribuye o lo que incide en esta decisión de migrar. La evidencia nos indica que los déficits de desarrollo, las limitadas oportunidades, vulnerabilidades, las amenazas, distintas expresiones de violencia están presentes muchas veces de manera articulada y conjunta en esta decisión de migrar. Podemos ver cómo los territorios de donde migra y a donde llegan la mayor parte de personas retornadas involuntarias generalmente confluyen estas vulnerabilidades, estas situaciones de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, de altos niveles de violencia, de déficit de desarrollo. Vemos también a través de los análisis que si bien los 3 países tienen elementos comunes que caracterizan esta interrelación, vemos particularidades en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Honduras y de El Salvador, la violencia como un impulsor para migrar parece ser más alto que en el caso de Guatemala. De la misma manera, cuando hacemos análisis al interior de los territorios, análisis con foco territorial, otra vez volvemos a encontrar diferencias en los territorios. En muchos casos, en algunos municipios vemos cómo las vulnerabilidades se agravan con hechos de violencia, y en otros encontramos vulnerabilidades como altas tasas de embarazo adolescente, alta presencia de vulnerabilidades, contextos con necesidades básicas insatisfechas, vulnerabilidades que en muchos casos también constituyen factores posibilitadores de violencia y de conflictos interpersonales.
La complejidad de la problemática exige respuestas de políticas públicas multidimensionales de largo aliento que garanticen un trabajo sinérgico, que articulen intervenciones de desarrollo, de protección, trabajando de manera simultánea los temas de seguridad, desarrollo, movilidad humana. Continuar avanzando en la generación de información con altos niveles de desagregación, con foco territorial, son clave también para poder tener un entendimiento más profundo de la problemática y poder diseñar estrategias y políticas que nos ayuden a no dejar a nadie atrás. Una política pública integral, una política pública multidimensional alineada con la visión de la Agenda de Desarrollo Sostenible. El día de hoy, nuestros colegas de Guatemala van a estar presentando los análisis que avanzan en Guatemala y la próxima semana, como decíamos, vamos a ver la situación en Honduras y El Salvador. Y quiero reconocer el trabajo de los analistas del equipo regional y de los 3 países que han hecho un profundo proceso de investigación, de recolección de información, cruzo de datos para tener estos panoramas y seguir avanzando en la construcción de evidencia como insumo para apoyar el diseño y el monitoreo de políticas públicas. Quiero agradecer una vez más también el apoyo de USAID para la implementación del proyecto Infosegura y dejar paso con esta introducción al análisis y al foco y aterrizar en las características de Guatemala. Muchísimas gracias y los dejo con mis colegas. Gracias a ti, Marcela, por esta amplia introducción conceptual. Ahora vamos a pasar a la evidencia que nos trae Leonel Pérez Laine, el especialista en seguridad ciudadana y desarrollo humano del proyecto regional Infosegura. Bienvenido, Leonel. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos, colegas, estimados amigos. Si me ponen la presentación, por favor. Yo me voy a encargar de brindarles un panorama general de la subregión sobre el fenómeno migratorio y en particular sobre el fenómeno de la migración irregular. Hasta 2019, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos de Naciones Unidas estimaba que aproximadamente 4 millones de personas originarias de Guatemala, El Salvador y Honduras viven fuera de su país. De ellos, 1.600.000 salvadoreños viven fuera de su país y 1.200.000 guatemaltecos hacen lo mismo por su parte. 90% aproximadamente de ellos viven en Estados Unidos. Esto es una migración, un fenómeno migratorio en general. En los últimos 4 años se ha aumentado la solicitud de asilos en distintos puntos, en distintas partes del mundo. La solicitud de asilo es una solicitud de reconocimiento a una condición de vulnerabilidad, es una solicitud de protección de las personas hacia el estado de acogida o a donde solicitan el asilo. Y este estado o este país, una vez que reconoce a este solicitante de asilo, le otorga la protección de refugiados. Entonces, en los últimos 4 años, más de 500.000 de solicitudes, de nuevas solicitudes de asilo se han recibido de los nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esto, como decíamos al inicio, no es fortuito. La subregión, los 3 países en conjunto, a pesar de que ha habido una gran cantidad de avances, ha habido logros en la disminución de la violencia en general, el año 2019 cerró con una tasa de 29.9
homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una tasa que es casi la mitad del principio de la década, que llegaba a casi 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en la subregión en su conjunto. Se ha reducido en grande, pero aún continúa siendo mayor que la tasa latinoamericana. Es más, en el periodo del 2010 al 2016, ese promedio de la tasa de la subregión duplicaba la tasa de América Latina y el Caribe, que de por sí ya es alta a nivel mundial, y era 9 veces la tasa de homicidios a nivel mundial. Toda esta situación de violencia en general de los últimos años ha conllevado todo un proceso de movilidad humana y en particular de migración irregular que ha generado una serie de eventos y de retornos involuntarios de aquellos personas que emprenden este viaje, y más de 800.000 personas han sido retornadas a sus países de origen entre 2016 y 2019. Casi 45% de ellos han sido retornados a Guatemala. La travesía o el tránsito de esta migración es particularmente más riesgosa para mujeres y niñas, quienes componen el 20% del total de retornados a sus países de origen. Ante este fenómeno, ante esta situación, entonces como PNUD Infosegura, estamos tratando de contribuir al análisis integral de este fenómeno y creemos que lo podemos hacer al analizar la relación entre movilidad humana, la seguridad ciudadana y el desarrollo, con este abordaje territorial, con el fin de priorizar o focalizar la atención a personas que habitan en territorios donde las condiciones de vulnerabilidad y amenazas simultáneas son mayores. También podemos generar información para una focalización territorial efectiva de estas políticas públicas desde una perspectiva multidimensional que integre estos vínculos, estas sinergias entre movilidad humana y seguridad ciudadana y desarrollo. Para ello, desarrollamos un marco conceptual que incluye los 3 conceptos que estamos viendo, y para nosotros la movilidad humana es aquella condición innata del ser humano que en algunos casos particulares se torna forzada o trágica, como se dijo al inicio, pero que incluye la movilidad, incluye entonces a estas personas que deciden por aspiración personal moverse, pero también con un particular énfasis en aquellas personas que son obligadas a moverse, a migrar. Este caso incluye las personas refugiadas, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas internamente, los migrantes por distintas causas, incluyendo la violencia intrafamiliar, la inseguridad e incluso el cambio climático. La seguridad ciudadana es entonces un bien público, o lo entendemos como un bien público. Implica la tutela de un núcleo efectivo de derechos humanos, como es la vida y la integridad de las personas. Procura la eliminación de las amenazas de la violencia, permite la convivencia segura y pacífica, y sobre todo hace un llamado de atención hacia los factores de riesgo, vulnerabilidades y déficit de desarrollo que puede alterar la convivencia y la seguridad ciudadana. El desarrollo, por su parte, es aquel que pone a las personas en el centro del desarrollo. Son mejoras en la calidad de vida y la creación de un entorno social en el que se respeten los derechos humanos. Todo esto lo hacemos ¿para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de la prevención. Prevenir violaciones a derechos humanos, priorizar alerta y hacer la intervención temprana, tener una cantidad de información integrada en un ecosistema de datos, facilitar acceso a servicios básicos y promover la cohesión social. ¿Cómo lo entendemos conceptualmente? Conceptualmente lo entendemos, ese cuadradito azul representa el territorio es donde se amalgama la cantidad de vulnerabilidades
la cantidad de vulnerabilidades y oportunidades del desarrollo, y es del territorio donde salen los motivos o condiciones, los condicionantes, los impulsores de la migración. Muchos de estos impulsores son por razones económicas, por reunificación familiar, pero también hay impulsores negativos, como son los impulsores de la inseguridad o la violencia. Esto hace dos tipos de migrantes, el migrante transfronterizo y el migrante interno. El migrante interno puede ser por un aspecto de oportunidades, pero también puede ser un migrante forzado debido a amenazas a su integridad física. Este tipo de migrante se le conoce como desplazado interno o persona desplazada internamente, que se mueve hacia otro municipio o hacia otro territorio que tenga menor inseguridad. Por su parte, las personas migrantes transfronterizas también emprenden un viaje, a veces de forma irregular, y se enfrentan a las vulnerabilidades y riesgos que implica el tránsito. Una vez establecidos o residiendo en el exterior, estas personas nacionales que están en el exterior, que incluyen a los refugiados y a los solicitantes de asilo, se integran al territorio o se vinculan al territorio a través de lo ya conocidas remesas familiares, pero también a través de la innovación, a través de la inversión directa o a través de involucrarse en iniciativas de desarrollo local. En el caso que nos ocupa actualmente, o el que reviste de mayor importancia en nuestros análisis, es el caso de aquellas personas que migraron de forma irregular y que ahora están siendo retornadas a sus países de origen. Estas personas vuelven a un territorio con las mismas amenazas, con los mismos riesgos, un territorio que tiene las mismas vulnerabilidades de las cuales ellos partieron. Infosegura ha desarrollado una serie de herramientas, entre las cuales está, y es la que vamos a aplicar para estos análisis, el índice de priorización territorial. En este índice hay una combinación de amenazas a la seguridad ciudadana, pero también una combinación de factores de riesgos o déficit de desarrollo que se combinan, que se amalgaman en el territorio. Entonces, Infosegura pone el territorio como foco de las acciones de prevención. ¿Y cómo se utiliza este índice de prevención territorial? En primera instancia, se identifica aquellos municipios con mayor número de personas retornadas involuntariamente. A estos municipios se pasa el filtro de este índice de priorización territorial, que es el índice que mide el número de amenazas y riesgos a la seguridad ciudadana. Se ve quiénes son los que tienen mayor IPT, mayor índice, y posteriormente a esos otros municipios, en un tercer paso, también se le agrega la alta, si esos municipios tienen una alta tasa de retornos. Esto con el fin de tratar de medir la intensidad de la problemática en ese territorio. Posteriormente se hace una caracterización de los territorios focalizados con indicadores de movilidad, seguridad ciudadana y desarrollo. En síntesis, esto es lo que vamos a presentar ahora. Cada uno de los analistas de países hizo esta metodología sintética, aplicó técnicas de análisis de datos y con ellas vamos a obtener los hallazgos que tenemos en estos análisis. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Vuelvo a Elmer. Muchas gracias, Lunel, por esta introducción metodológica a lo que van a consistir y las siguientes presentaciones que tengamos en esta serie de webinars dedicados a la seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo. Como habíamos anunciado, en esta ocasión vamos a empezar con el caso de Guatemala y aprovecho para dar la bienvenida a Rebeca Arias, que se ha incorporado al chat, que es la coordinadora presidente del PNUD en Guatemala. Bienvenida, Rebeca. Y estamos por empezar ahora entonces con la presentación. Doy la palabra a Eduardo Díaz, que es el punto focal del PNUD Infosegura en Guatemala.
Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Elmer. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar en esta acción el día de hoy. También quería agradecer por el espacio para presentar el análisis de Guatemala que hemos realizado para poder presentar el trabajo de recopilación de datos de distintas fuentes, tanto datos administrativos como datos de encuestas, lo que nos ha permitido concluir con una información que les presentaremos a continuación. Nuestro análisis girará alrededor de 4 hallazgos principales que hemos identificado. El primero de estos sobre las personas retornadas involuntariamente que están regresando a municipios con altos factores de riesgo y alta inseguridad. El segundo de los hallazgos principales sobre los cuales girará nuestro análisis el día de hoy es sobre las oportunidades de los repatriados, que estas son escasas y a veces menores a las que tenían antes de emigrar. Las oportunidades también pueden ser restringidas por el contexto de violencia al que regresan. El tercer hallazgo principal sobre el que girará nuestro análisis será sobre muchos de estas personas que regresan tienen el desafío de reinsertarse en sus comunidades, pudiendo ser víctimas de violencia. Otros podrían ser vulnerables a involucrarse en crimen organizado o pandillas. Y también este análisis expone la necesidad de atención focalizada para aquellos municipios en donde las vulnerabilidades se ven agraviadas por condiciones de inseguridad. Pero también en aquellos municipios que sus vulnerabilidades pueden convertirse en causas de conflictos y posiblemente de violencia y luego de movilidad. Voy a pasarle la palabra a mi colega Silvia Mendoza, el analista de datos de Infosegura en Guatemala, para que nos pueda presentar el análisis. Buenas tardes, gracias por este espacio. A continuación les presentaré un análisis que se ha trabajado en Guatemala con diversas fuentes de información, con el fin de poder caracterizar y analizar el fenómeno de la migración vinculado a la seguridad humana y el desarrollo. El contenido de la presentación trata los siguientes temas: migración internacional, remesas, migración internacional en contexto de COVID-19, migración interna y análisis a nivel territorial que se realizó a nivel de municipios de Guatemala. Migración internacional. El número de guatemaltecos en el exterior y las solicitudes de asilo presentan una continua tendencia al alza. El número de guatemaltecos que residen en el exterior es de 1.200.000 personas, que equivale al 7% de la población de Guatemala en el 2019. 89 de cada 100 guatemaltecos que están residiendo en el extranjero se encuentran en los Estados Unidos de América, según datos de 2019. Y como mencionaron anteriormente, podemos ver que la tendencia de las solicitudes de asilo tiene una tendencia al alza. Los hogares, en esta diapositiva podemos observar con información del censo 2018 los factores de riesgo que registran los hogares que han indicado que un miembro de su hogar migró en el periodo de 2002 a 2018, versus los hogares que no registraron migrantes. Podemos ver todos estos factores y de cada 10 hogares con migrantes, en 3 hay más de un niño o joven que no asistió a un establecimiento educativo durante el año 2018. En 3 hay más de un adolescente que ni trabaja ni estudió. En 3 hay una mujer que tuvo a su primer hijo antes de los 17 años. Y en 6 hogares, la educación del jefe de hogar es menor de 5 años. Es decir, ni la primaria completa. Superando en todos los rubros a la proporción registrada de los hogares inmigrantes. De esta cuenta es que confirmamos un texto que hemos traído de la estrategia del PNUD. Los países que invierten significativamente en educación, salud y protección social tienden a registrar tasas de migración más bajas que aquellas con un estado de bienestar débil. Aquí podemos resaltar que los hogares que reportan migrantes presentan vulnerabilidades acumuladas y en mayor proporción a los hogares inmigrantes. La migración tiene rostro principalmente rural. Según datos del censo, los municipios del área rural registran una mayor cantidad de personas migrantes. Podemos ver que del año 2002 al año 2011 se ve una proporción similar en el número de personas del área rural y del área urbana. Pero a partir del año 2013 se muestra una reconfiguración de la migración internacional. También se puede observar
que en la serie se ve una oleada de migrantes en el año 2008 derivado de la crisis financiera internacional. Los jóvenes hombres de 18 a 24 años son los principales migrantes del país, personas que migran en su edad productiva laboral. El retorno forzado tiene consecuencias en la vida de las personas. Más de 800,000 personas fueron retornadas involuntariamente en la última década. Muchas de las personas retornadas involuntariamente han migrado de forma irregular, donde durante la ruta migratoria han podido ser víctimas de violencia o han estado puestos a muchos riesgos. Podemos ver que 51 de cada 100 personas que migraron hacia el norte de América son retornadas desde México, personas que aún se encontraban en tránsito a su destino, y el 9.6% de ellos fueron personas menores de edad, y la mayoría de estos también son hombres. El retorno forzado genera altos costos para los migrantes retornados, sus hogares y sus comunidades. Para el análisis hemos realizado esta cita, una historia de vida de una persona llamada Dora, una retornada guatemalteca. La que le destaca esta historia de vida es que las personas regresan en busca del apoyo familiar. Segundo, buscan oportunidades de trabajo, porque están tantos años fuera del país que se pierden en la noción de qué se puede hacer en el país. Dora cuenta que se siente como un barco a la deriva, porque no sabe a dónde ir, por lo que lo primordial para ella es la familia y encontrar un trabajo. En este análisis hacemos un breve resumen de lo que viene a presentar esta historia de vida, con evidencia de lo que las personas viven al retornar al país. Muchos migrantes retornados están regresando a municipios con altos factores de riesgo y alta inseguridad. La mayoría de personas migran por motivos económicos. Sin embargo, la violencia, factores sociales y políticos contribuyen a la decisión de migrar. Según una encuesta de la niñez guatemalteca migrante retornada, manifiesta que el 7% de los niños informó que había migrado por motivos de violencia e inseguridad. Ahora bien, en el caso de la encuesta del migrante del Triángulo Norte 2018 realizada por el BID, las personas que indicaron migrar por violencia e inseguridad equivale a un 27%, y estas registraron que el motivo que los impulsó a tomar la decisión fue un 37% por pandillas, seguido por robo y hurto con un 15%. Persisten desafíos de reinserción en sus comunidades. En la mayoría de los municipios de impulsión, en su mayoría los municipios de impulsión y recepción coinciden, caracterizados por ser principalmente del área rural cercana a la franja fronteriza. Los migrantes vuelven a su municipio de origen por su familia y red de apoyo, como vimos en la historia de vida, en busca de acceso a trabajo. Sin embargo, las vulnerabilidades que lo impulsaron a salir del municipio aún persisten y dificultan su reinserción. Aquí podemos ver en el primero un mapa de la tasa de retornados involuntarios del año 2019, según datos de la Dirección General de Migración. En el segundo mapa tenemos una tasa de migrantes según el censo 2018 y podemos ver cómo coinciden los municipios, principalmente en la franja fronteriza con México. Adicionalmente tenemos un mapa del porcentaje de población indígena según el censo 2018, que no coincide en su totalidad con estos dos mapas, pero sí muestra ciertas similitudes, principalmente en los departamentos de Quiché y Huehuetenango. Los municipios más pobres no necesariamente son los que más migran. La migración está asociada a ciertos recursos básicos para impulsar la ruta de migración. En esta gráfica tenemos la relación a nivel departamental entre tasa de retornados de 2019, que está en el eje Y, y la pobreza total, que está en el eje X de 2014, según la encuesta de condiciones de vida, INCOBI, donde se evidencia que departamentos como Guatemala y Zacatepeques, con baja pobreza, registran una baja tasa de retornados. Pero por lo contrario tenemos a San Marcos y Huehuetenango, que tienen altas tasas de retorno, no necesariamente la mayor pobreza, pero puede estar ligado a otros factores como la cercanía con la frontera con México. Ahora bien, cabe resaltar que Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán son los departamentos más pobres del país. También se caracterizan por tener una alta población indígena. Sin embargo, ellos no son los que registran las mayores tasas de retornos. A menudo, estas personas no tienen los medios económicos para trasladarse al extranjero, por lo que no siempre migran las personas más pobres. Remesas. Las remesas familiares representan el 13.7% del PIB de 2019 y contribuyen a aliviar la pobreza e invertir en vivienda y capital humano.
A pesar de la crisis del COVID-19, las remesas acumuladas a agosto de 2020 en Guatemala son mayores en 2.2% en relación al mismo periodo del año anterior. Incluso las remesas de julio y agosto han sido los meses con mayor registro de remesas desde el año 2010, donde podemos ver el apoyo de los guatemaltecos en el extranjero. Y según encuestas sobre migración internacional de personas y remesas del 2016, el 96.8% de las remesas familiares proceden de los Estados Unidos. Podemos ver también que los 6 departamentos con mayor ingreso de remesas coinciden con los mapas que hemos presentado anteriormente sobre retornados involuntarios y migración. Adicionalmente, podemos ver el destino de las remesas, que principalmente es la inversión y ahorro con un 49.8%, que en este rubro está la compra de inmuebles y reparación de la casa y construcción de vivienda. Le sigue el consumo intermedio con un 7.2% y salud y educación con el 8%. Migración internacional en contexto de COVID-19. Recientemente, según una encuesta de opinión pública de Sid Gallup y del Sistema de Naciones Unidas, levantada en julio de 2020, se preguntó si tenían intención de migrar al corto plazo, y un 15% de los encuestados indicó conocer personas que piensan migrar a otro país con sus familias en el corto plazo. Al analizar por regiones, la región de Petén y noroccidente, que aquí se encuentra Huehuetenango y Quiché, registró un mayor conocimiento de personas que piensan migrar. También realizamos un cruce con algunas preguntas que estaban, hicimos un cruce con la pregunta si aún había sido beneficiada por algún programa de gobierno durante la crisis del COVID-19 versus el conocimiento de personas que piensan migrar al extranjero. Y podemos ver que regiones como Petén, el noroccidente y nororiente registran un mayor porcentaje de personas que aún no han sido beneficiadas por algún programa de gobierno y una mayor conocimiento de personas que piensan migrar. Lo que nos indica que las instituciones también juegan un papel significativo en la decisión de migrar, así como el apoyo por parte del mismo que están recibiendo durante la crisis del COVID-19. Personas también con mayores vulnerabilidades indicaron conocer una mayor proporción de personas que piensan migrar a corto plazo. Las personas encuestadas donde el nivel de educación de la persona que aporta más ingresos al hogar llegó a primaria incompleta o menos, las personas que perdieron su empleo o personas que han dejado de comer un tiempo de comida durante este tiempo, registró un mayor conocimiento de personas que piensan migrar al corto plazo. Debemos considerar que la pregunta elaborada por la encuesta considera la autorrespuesta, de poder tener la intención de migrar ellos mismos o conocer a algún familiar cercano que desea migrar al corto plazo. Del mismo modo, las personas que han sido retornadas durante la pandemia del COVID-19 han sido víctimas de discriminación por ser posibles portadores de la COVID. Según la encuesta de opinión pública de Sid Gallup, el 11% de personas que conocía a alguna persona retornada involuntariamente en las últimas semanas, el 39% fue víctima de acoso o discriminación por ser posible portador del virus. Esto dificulta aún más la reinserción de estas personas a sus comunidades y limitan sus oportunidades de poder encontrar un trabajo. Estoy aquí. Migración interna. Las personas que migran a territorios con igual o menor inseguridad, esta información la sacamos del censo de 2018. Se realizó una gráfica donde se clasificaron los municipios de origen y los municipios de acogida según el índice de priorización territorial que mencionaron anteriormente del Ministerio de Gobernación, y las categorías de este índice va desde inseguridad muy alta a inseguridad muy baja, donde el censo indica que 360,000 personas cambiaron su residencia en relación al año 2013. De estos, el 29.3% que cambió de residencia residía en un municipio con inseguridad muy alta. Y de estos, un 60%, que equivale a 64.715, se cambiaron a municipios con menor inseguridad. De igual forma, los municipios clasificados con inseguridad alta, 67.311, se mudaron a municipios con igual inseguridad, pero en su mayoría buscaron municipios con menor inseguridad. Esto denota cómo las personas al momento de mudarse, independientemente cuál haya sido su motivo, están buscando mudarse a territorios más seguros. También podemos ver que según la encuesta de condiciones de vida, entre los años 2012 y 2014 se incrementó el número de personas desplazadas internamente por violencia
en 3.8. Al 2014, 6.8% de las personas que migró por motivo de violencia. Finalmente tenemos el análisis a nivel territorial en base a la metodología que indicaron anteriormente. Persisten desafíos de reinsertarse en sus comunidades por los niveles de seguridad ciudadana. Lo importante de realizar un análisis a nivel territorial es poder conocer y dimensionar las causas de la migración con datos precisos a nivel municipal, lo que nos permite diseñar las bases para reintegrar a los retornados y cortar con el ciclo de migración. Nuestra metodología, como mencionamos anteriormente, consistió en seleccionar los 68 municipios con mayor número de retornados involuntarios, de los cuales vamos a hacer una priorización. Es complejo analizar la multiplicidad de factores que inciden en la decisión de migrar, pero claramente identificamos un primer grupo de 19 municipios que podemos ver en el mapa, que son los municipios en azul, que tienen un punto rojo y anaranjado, que significan que tienen un índice de polarización alto, o sea, inseguridad muy alta o alta. Y luego estos municipios concentraron el 20.1% en los retornados, el 38.9% en los homicidios y el 41.5% de las extorsiones. Luego tenemos otro grupo de 45 municipios que tienen una inseguridad baja, media y muy baja, que son los mismos que están aquí azul, pero con un círculo amarillo, verde y celeste. Estos concentran el 35.2% de los retornados, el 3.5% de homicidios y el 6.2% de extorsiones. Al analizarlos individualmente, nuestra primera propuesta de focalización, que son los 19 municipios que presentan alta inseguridad y altas tasas y número de retornos, estos municipios se caracterizan por tener una tasa de homicidios y extorsiones que duplica la tasa nacional, así como una tasa de violencia contra la mujer y de retornos mayor al promedio nacional. Sin embargo, estos municipios registran una menor proporción de jóvenes que ni trabajan ni estudian, de pobreza, desnutrición y población indígena. Las personas que retornan a sus municipios de origen pueden estar expuestas a las mismas oportunidades y amenazas que pudieron haberlo motivado a migrar, pudiendo ser víctimas de violencia. Otros posiblemente terminen involucrados en crimen organizado y pandillas. En estos municipios se necesitan estrategias locales sensibles al género para proteger a los migrantes que regresan, así como intervenciones en temas de seguridad ciudadana para la reducción de la violencia que permita una mejora en la calidad de la vida de las personas e incrementan la oportunidad económica de las personas de encontrar trabajo. Finalmente, nuestro último grupo de 45 municipios focalizados con altos niveles de factores de riesgo y alta tasa de retornos y número de retornos, muestran un acumulado de vulnerabilidades, como mayor pobreza, desnutrición, jóvenes que no trabajan ni estudian, niños y adolescentes que no asisten a un centro escolar, tasa de embarazos adolescentes, todas mayor al promedio nacional. Estos municipios también se caracterizan por tener una mayor población indígena y una tasa de retornos que duplica la del promedio nacional. Estas vulnerabilidades acumuladas pueden convertirse en causas de conflicto y posiblemente violencia. Este grupo no tiene un alto índice de violencia como vimos anteriormente, pero sí tiene factores de riesgo elevados desde una perspectiva de prevención de la violencia, los cuales deben de estar acompañados de políticas de desarrollo para la prevención. Asimismo, esta identificación de municipios facilitará a los tomadores de decisiones para definir estrategias locales que contribuyan para que las personas que retornen tengan las oportunidades socioeconómicas que les permitan romper los círculos viciosos de la migración en los que ellos y sus familias a menudo quedan atrapados. Muchas gracias. Yo los dejo a continuación con Eduardo, que les va a presentar algunas reflexiones de la presentación. Gracias, Silvia, muy amable. Bien, luego del análisis que nos ha presentado Silvia, quisiéramos dejar algunas reflexiones finales, las cuales puedan ser parte o puedan ser tomadas en cuenta para los abordajes a posteriori del tema a tratar el día de hoy. También para apoyar en la mejora de las condiciones de las personas, tanto de las que están bajo circunstancias que las podrían obligar a migrar, como de las personas retornadas de forma forzada. La primera de las reflexiones viene siendo en la línea de que dentro de las principales causas de migración se encuentran los problemas estructurales del país. Y dentro de estos problemas encontramos el tema de la violencia. Luego, también nos gustaría destacar que el desplazamiento interno podría representar una antesala a la migración.
Es sabido de que en muchas comunidades, colonias, barrios que están en cada uno de los municipios, muchas personas se han tenido que cambiar de sus espacios en donde han vivido, donde viven, debido a la violencia. Muchas veces el tema del desplazamiento interno forzado por violencia es invisibilizado o hay un subregistro de porque las personas no han logrado, no conocen o no saben identificar el proceso por el que están viviendo. Sin embargo, muchas veces también este movimiento que las personas realizan al interno del país representa un problema en su contexto, tanto en pierden sus redes sociales, sus redes comunitarias, pierden también las redes de trabajo, por lo tanto, luego pueden representar que es un motivo de migración hacia el exterior y muchas veces cuando les preguntan por qué han migrado, dicen que es por el tema económico, sin embargo, de fondo también hay un tema de violencia. También quisiéramos destacar que los municipios con mayor número de personas retornadas cuentan con factores de riesgo similares, pero en contextos diferenciados. Los del área rural con factores vinculados más a la pobreza multidimensional y los más urbanizados vinculados a la violencia, por lo que en su abordaje deben de implementarse soluciones diferenciadas que tomen en cuenta todos estos contextos. Asimismo, quisiéramos o indicar que los municipios que concentran la mayor cantidad tanto de migrantes según el censo como de personas retornadas son los ubicados en la franja fronteriza con México, donde existen presencia del crimen organizado. Dentro de estos podríamos mencionar el contrabando, el tráfico de armas, el narcotráfico y el tráfico de personas. Podríamos intuir o podríamos decir en este análisis de que la facilidad con que las personas cuentan que están en estos municipios fronterizos tienen una mayor facilidad en poder acceder a personas que los puedan trasladar hacia el norte o hacia los países del norte. Por lo tanto, hay que poner un ojo o una lupa sobre esos municipios para poder llevar estrategias de prevención para que las personas eviten migrar por falta o por problemas económicos o por problemas de violencia. Que también existen otros problemas de violencia, no precisamente la violencia convencional, que conocemos todos como robos, hurtos, extorsiones, sino que hay otro tipo de violencia que puede estar detonando el que las personas se muevan, como puede ser la violencia local, la violencia social o conflictos a nivel localizado. Y la última reflexión es que la crisis económica y el retraso en recibir el apoyo económico de parte del gobierno en el contexto de la COVID-19 podría incrementar el flujo de migrantes en los próximos meses. De hecho, esta reflexión la hemos traído nosotros a colación en los análisis anteriores que hemos hecho de la incidencia delictiva en Guatemala, tanto la trimestral como la semestral, y podemos ver que ya algunos medios de comunicación han destacado que al mes de agosto las personas que han decidido migrar de forma solas o en familia o menores no acompañados se ha incrementado de nuevo. En el mes de mayo hubo una caída bastante evidente a partir de enero a mayo de las personas que han migrado. Sin embargo, de junio, julio y para el mes de agosto, estas cantidades de personas ya se han incrementado de nuevo y están alcanzando los mismos números que los meses anteriores. De esta cuenta, nosotros dejamos por acá nuestras conclusiones, terminamos con nuestro análisis y queremos agradecer también mucho a nuestro equipo regional por todo el apoyo que nos brinda para el trabajo que realizamos en Guatemala. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Silvia, por estos datos y este análisis sobre Guatemala. También gracias de nuevo a Leonel por el panorama metodológico con el que nos introdujo en esta discusión. Ellos quedan a disposición de preguntas, de comentarios, de sugerencias, que pueden hacerlas pidiendo la palabra al levantar la mano en la herramienta del chat o incluyendo sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas que encuentran acá abajo en las herramientas de Zoom. Tenemos una primera pregunta de parte de Cindy Reyes. Si le habilitamos micrófono, por favor. Cindy, te pedimos presentarte, indicar desde dónde nos visitas y si tienes algún vínculo con alguna institución también para tener el contexto de tu pregunta. Y lo mismo para todos los que vayan a participar. Cindy, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo les saludo de Guatemala. Yo soy del departamento de UNDSS. Precisamente por el contexto
en que se vive esta situación en las fronteras y la criminalidad que ha traído en la actualidad al país, ¿cuál es su perspectiva de las proyecciones en cuanto a las recientes caravanas que se han dado? No sé si me entendieron la pregunta. No sé si la entendieron los colegas. Si puedes repetirla. Sí, va relacionada al alza. Ellos hablaban de que uno de los fenómenos por los que se da la criminalidad, perdón, la migración es precisamente la criminalidad, pero a mí en lo particular me ocupa el hecho de que con las recientes caravanas ha habido muchos extranjeros que se han quedado en las fronteras y cómo se vislumbra el aumento de esa misma criminalidad de la que ellos hablan. Si tienen algún dato o algo en específico, algún dato en específico. Gracias, Cintia. Sí, Cindy, perdón. Eduardo, Silvia. Sí, bien, gracias por la pregunta, o más bien por el comentario. Si bien es cierto, todos estamos sabidos de que en los años recientes, el año pasado más que todo, se han estado dando bastantes desplazamientos, tanto de los países del norte de Centroamérica como El Salvador, Honduras, y que Guatemala es un país de paso para este tipo de grupos y de caravanas que van hacia el norte. Sin embargo, nuestro análisis el día de hoy se ha focalizado específicamente en la situación que existe en Guatemala del desplazamiento y la migración vinculada al tema de la violencia. Lo que nosotros le podemos mencionar es pues, lo que ya dijimos anteriormente, que muchas veces el tema del desplazamiento de las personas por motivos de violencia se ve invisibilizado o se ve subregistrado porque las personas tienen, el mayor problema que tienen es el problema económico. Sin embargo, detrás de este problema económico pueden haber otros hechos, como el tema de la violencia, que pueden estar impulsando a que las personas salgan de sus comunidades o salgan de los territorios que ocupan. Sin embargo, tenemos conocimiento, como todo mundo, de que recientemente las caravanas, algunos grupos se han vuelto a activar para volverse a mover en torno hacia el norte de la región, hacia los países del norte. Sin embargo, no tenemos un dato exacto de cuántas personas están moviéndose actualmente ni cuáles son las razones. En muchos casos, las razones principales pues pueden ser también consecuencia de la crisis económica que podemos estar viviendo ya derivado de la nivel pandemia. regional. Sin embargo, ya existían o ya han existido situaciones de crisis económicas y esta crisis que tenemos ahorita solo ha venido a reforzar la situación de crisis económica. El tema de la violencia creemos que es un tema, podemos decirlo, transversal, que está siempre presente y va siempre muy ligado al tema económico. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Cindy, por la pregunta muy pertinente en estos tiempos en los que teníamos un fenómeno como el de las caravanas hace 6 meses, eran noticias en todo el mundo, y que ahora, pues, la noticia cambió. Pero es interesante recordar que esto, cómo van a afectar ese cruce de eventos, ¿no? A posterior. Juan Pablo Gordillo, coordinador adjunto del proyecto Infosegura, tenía un comentario también. Sí, gracias colegas y gracias Cindy por la pregunta. Yo quisiera añadir en esto de las caravanas, muchas veces lo que se ve es simplemente el síntoma de algo que precisamente está fallando a nivel de los territorios. Usualmente es donde se ha erosionado de diferentes maneras el tejido social y el anclaje social de estas personas en los territorios y se ven forzadas a movilizarse fuera de sus territorios o aprovechar estas iniciativas, digamos, como colectivas, que muchas veces también son posicionadas o por los mismos coyotes, como lo decían algunos de los estudios que sacaba OIM el año anterior. Otras veces son, digamos, hay precios puedes irte en 3 caravanas por el precio de una y otro tipo de cosas que van poniéndole
a este que llamamos como el síntoma del volumen de las personas que realmente están perdiendo arraigo, que están perdiendo sus redes sociales en los territorios y que de alguna manera su soporte esencial dentro de los territorios, sea por oportunidades socioeconómicas, sea por temas de violencia e inseguridad, o sea por la misma familia que los llama desde Estados Unidos de alguna manera y que incluso a veces les contribuye con recursos para poder emprender la ruta migratoria, los forzan a emprender el camino. Digamos, hay que tener en cuenta que pese a la pandemia, los retornos no se han detenido. Estados Unidos incluso aumentó su volumen de retornos en el presente año, precisamente como para... hubo el señalamiento de varios medios de comunicación para deshacerse de aquellas personas que tenían todavía en el stock de pendientes por retornar dentro de ICE en Estados Unidos. Y se aceleró ese proceso de deportación durante 2 meses, crecieron los valores de los retornados y tenemos estas personas que vuelven a sus territorios y que muchas veces ya tenían, digamos, esos contactos para volver a emprender la ruta migratoria y mantuvieron una dinámica al menos hasta el mes de abril, mayo, muy similar a la que se traía. Actualmente, en varios de los países se han levantado algunas de las medidas de confinamiento por la pandemia. Sin embargo, en la mayoría persisten restricciones en términos fronterizos y aún así siguen habiendo flujos irregulares de migrantes a través de las fronteras. Entonces, claramente donde habría que señalar no es ni a la persona que ha emprendido la ruta migratoria ni a la caravana, sino fijarnos en los territorios qué es lo que nos está faltando. Y yo creo que el análisis que hace Eduardo, Silvia y Leonel es bastante valioso en cuanto a esto, porque nos indica lo pertinente de poder pensar en estrategias de generar oportunidades socioeconómicas, oportunidades laborales, mejora en la calidad de los tipos de empleo y de alguna manera poder reintegrar esos lazos que tienen de integración dentro de estos territorios con sus familiares, con sus mismos empleadores e incluso lazos históricos con los territorios donde habitan, mitigando también, por otro lado, todo lo que es la violencia e inseguridad que aqueja a estos territorios, ¿no? Entonces, es una combinación, digamos, en múltiples capas, como lo mencionaba Jairo, pero sí son un síntoma que te dice cómo está el comportamiento en general de esos municipios y de su situación socioeconómica. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos otra mano levantada de Sonia María Pelecer. Sonia, por favor, le damos micrófono y luego te pido que nos cuentes desde dónde nos preguntas. Buenas tardes, mucho gusto. Sonia María Pellecer de OIM Guatemala. Yo digamos, me encantó mucho las presentaciones, los felicito por el trabajo tan lindo que han hecho, pero también quisiera que tal vez pudieran ampliar un poquito, por ejemplo, cómo están viendo ustedes el panorama de las migraciones, por ejemplo, digamos, de aquí a unos 6 meses o un año, cómo lo están visualizando, y si ustedes consideran que los factores van a cambiar y los riesgos también van a ser los mismos de antes o van a cambiar, no sé cómo lo están visualizando. Me encantaría que ustedes me pudieran, en base a lo que han analizado y todo, cómo ven ustedes ese panorama. Gracias. Cambio. Gracias, Sonia, por la pregunta. A ver si Silvia, Eduardo o alguien del equipo regional quisiera responder. Gracias. Sí, creo que la encuesta de Sid Gallup, levantada junto con Naciones Unidas, nos da bastantes luces de que sí se puede esperar un incremento en el número de migrantes. También, sobre todo en la serie histórica que mostramos de migración según el censo, pudimos ver que tras la crisis financiera hubo una oleada de migrantes. Entonces creo que ese ciclo se podría volver a repetir, y también pienso que las vulnerabilidades de las personas y los factores de riesgo se van a ver todavía más agraviadas bajo esta situación que muchas personas han perdido su empleo. Claro que sí. Solo para terminar de complementar lo que Silvia mencionaba, lo que la evidencia nos ha mostrado, también en cuanto a las circunstancias, ya Juan Pablo lo mencionó anteriormente, son multifactoriales las circunstancias que hacen que una persona tome la decisión de salir de su espacio, de su comunidad o su municipio. Y preguntaba sobre
¿cómo vemos que el tema de las condiciones? Bueno, a futuro, y como comentábamos en nuestras reflexiones finales, cada uno de los municipios de donde salen las personas y a donde retornan tienen circunstancias muy sui generis, muy particulares, y hay un grupo que es muy rural, que tiene unos factores de riesgo, como los que mencionó Silvia anteriormente, presentó en el mapa, factores de riesgo que tienen que ver con pobreza, con desnutrición, con menores embarazadas, tiene que ver también con el tema de jóvenes que no estudian ni trabajan, tiene que ver con acceso a empleo. Entonces, en la medida de que no mejoremos estas circunstancias a nivel local, vamos a seguir teniendo también personas que estén pensando en migrar. Y aunado a estos espacios, a estos municipios que tienen estos factores de riesgo, vamos a sumarle el tema de la violencia, que no puede ser solamente violencia en violencia convencional, como lo dije anteriormente, sino también violencia que puede ser desencadenada por conflictos locales, conflictos de tierras, conflictos de proyectos también, de grandes megaproyectos de minería u otros, y estos conflictos también pueden ir y venir a coadyuvar a las condiciones que ya existen a nivel local y podemos tener a un futuro aunado a lo que ya Silvia mencionó con el tema de la crisis económica debido a la pandemia, podemos esperar que también se siga incrementando, siga la gente pensando en migrar hacia Estados Unidos. La verdad es que la idea de este tipo de webinars, este tipo de presentación de datos es que podamos presentar el panorama que tenemos y cómo, si es un análisis que se ha tomado en cuenta múltiples factores, también creemos que deberían de tomarse soluciones que tomen en cuenta estos múltiples factores, ya que no podemos solamente seguir atacando, trabajando el tema de la seguridad, sino trabajamos también el tema de las falencias que existen en los territorios. No sé si alguien del equipo nos quiera complementar. Gracias, Eduardo. Voy a aprovechar para leer dos preguntas que están en la herramienta de preguntas y respuestas para seguir teniendo comentarios del panel. Una de las preguntas es de Carmen Aida González. Se presenta como parte de la OCR de Guatemala. Y bueno, su comentario es: me gustó mucho, sobre todo el análisis multidimensional de las causas de la migración y el de las vulnerabilidades. También interesante la información sobre en qué intervienen las remesas de las familias. Tomando en cuenta esto, pregunto si tienen considerado analizar cómo influye la inseguridad alimentaria en la migración. Entiendo que se ha convertido en una causa importante por la pobreza y el cambio climático. Les pido tomar nota de esta pregunta para preparar la respuesta, y voy a leer otra de las preguntas que dejó Gabriela Aguilar. Gabriela dice: se mencionó al inicio la obligación del país de asilo de brindar protección a personas solicitantes de asilo, por lo que me gustaría conocer si dentro del análisis realizado han podido obtener información acerca del cumplimiento de Guatemala en el país en brindar protección y acceso para integrarse en los diferentes territorios. Estas son las dos preguntas. A ver si quien del panel quiere comentar. Bien, gracias por las preguntas y los comentarios. El tema de la inseguridad alimentaria es un tema multifactorial también, que viene a sumarse a todas las condiciones que se viven a nivel territorial y que las personas tienen que enfrentar día a día. Realmente el análisis que hicimos el día de hoy, pues, tratamos de tomar la mayor cantidad de variables que pudimos. Sin embargo, algunas de estas variables no están disponibles a nivel municipal. Posiblemente podemos seguir indagando en el tipo de variables que podríamos tener y poder incorporar al análisis para un futuro análisis, poder hacerlo mucho más complementario en este tipo de circunstancias como es la inseguridad alimentaria, que también sabemos que va muy unida al tema de la pobreza multidimensional, también todo lo que es el índice de desarrollo humano a nivel municipal. Esperamos que cuando ya contemos con el índice de desarrollo humano a nivel desagregado a nivel municipal y podamos contar también con este tipo de variables, podamos hacer un análisis más completo, más holístico en cuanto a la inseguridad alimentaria. El tema de la integración a los territorios, como lo mencionamos en el análisis al principio, es bastante importante destacar
que las personas están regresando a Guatemala y están regresando a los mismos municipios con las mismas circunstancias. Por lo tanto, es mucho más riesgoso que las personas vengan a estos municipios cuando ya han estado muchas veces en condiciones diferenciadas de las condiciones que tienen en sus comunidades. Muchas personas han estado ya por largos años en Estados Unidos o en otros lugares que han migrado y han tenido acceso a otro tipo de condiciones. Cuando regresan a sus mismas comunidades donde salieron con las mismas circunstancias y a veces circunstancias mucho más agravadas, se da un tema de que las personas quieren volver a regresar, a intentar volver a pasar hacia Estados Unidos y muchas veces también buscan otras alternativas y es donde vemos las fragilidades que pueden tener de las personas que son retornadas de forma forzada. En el sentido que la necesidad podría forzarlos y podría orillarlos a involucrarse a otros temas de violencia como pandillas o maras o incluso a otro tipo de crimen organizado para poder sufragar sus necesidades. De igual forma también muchas de las personas no regresan a sus comunidades, sino que se quedan en la ciudad de Guatemala, en donde también se ven vulnerados en muchas situaciones, algunos en situaciones de calle, otros en situaciones de riesgo, porque no quieren regresar a sus comunidades, porque no hay oportunidades a nivel local. De esa cuenta nosotros hemos hecho un énfasis en la importancia de poder diferenciar los abordajes a cada uno de los municipios que tienen personas retornadas. No todos tienen las mismas circunstancias, por lo tanto también hay que buscar alternativas de abordaje diferenciados, tanto los municipios que son del área rural como los municipios que están en el área más urbana, que son más afectados por el tema de violencia. Si me permite, Elmer. Adelante, Leonel. Gracias, Eduardo, por la respuesta y Leonel va a hacer un agregado a este comentario. Sí, respecto a la pregunta de Gabriel Aguilar sobre las obligaciones del país de brindar asilo, el enfoque del análisis que estamos realizando es un enfoque desde la perspectiva de los solicitantes de asilo guatemaltecos en el exterior. La pregunta que ella hace es respecto a si el Estado de Guatemala está cumpliendo con la firma del Estatuto de Refugiados de 1951. Si hay acceso a esa información respecto a cuántas solicitudes de asilo recibe el Estado de Guatemala y cuántos otorga o a qué número de personas otorga la condición de refugiado. Pero no hemos hecho el análisis en términos de si hay un cumplimiento o no desde esa perspectiva respecto a si hay un cumplimiento o no con la condición de refugiado o con el Estatuto de 1951. El análisis y la investigación que realizamos es desde el punto de vista de los guatemaltecos que toman la decisión de emigrar y luego retornan a su municipio de origen. Pero sí existe esa información y no es lo mismo si el solicitante de asilo que el que ya tiene la condición o el reconocimiento de condición de refugiado, que es al que el Estado de Guatemala le otorga la protección internacional. Respecto a la pregunta de Carmen Aida sobre la inseguridad alimentaria, los datos a los que tuvimos acceso no lo ponen en el tapete como una de las principales razones para la movilidad o para migrar. En todo caso, todavía tenemos una gran brecha de información, sobre todo en lo que respecta al desplazamiento interno forzado, que al parecer es bastante importante y que creo que jugaría un papel importante en el hecho del cambio climático y la inseguridad alimentaria. Muchas veces el desplazamiento interno forzado es una antesala a la migración. Las personas se mueven de municipios buscando mejores oportunidades o buscando más seguridad y posteriormente cuando todas las condiciones y vulnerabilidades se le van acumulando, posiblemente pueden tomar la decisión de abandonar el país y de emprender esta ruta migratoria. Muchas gracias, Leonel. Hay un comentario de Jorge Caballeros del Ministerio de Gobernación de
de Guatemala, que él me pidió leer este comentario que dice: en algún momento se podría analizar si hay información disponible de soporte del impacto de los programas sociales de recuperación nacional y su relación con los fenómenos migratorios, tanto internos como externos. Tomamos nota de la sugerencia. También hay otra pregunta acá de Javier Salgado. Buenas tardes a todos. La presencia de inversiones ligadas a economías ilícitas, fundamentalmente drogas, tanto para garantizar presencia operativa como de blanqueo de ganancias ilícitas en zonas rurales de Guatemala, ¿qué impacto está teniendo en los fenómenos de migración? ¿Cuáles son las áreas más afectadas en Guatemala? ¿Qué nexo están teniendo con los aspectos relacionados con el acceso a la tierra a las comunidades rurales del país? Una interesante pregunta de parte de Javier Salgado. Si hay algún comentario sobre esta pregunta. Sí, Elmer, gracias. Y gracias a Javier por la pregunta. Es muy importante también en el contexto guatemalteco. Sabemos que a partir de varios de los indicadores que hemos trabajado hay presencia de actores ilegales a lo largo del territorio. Alrededor de 3 bandas impactan el territorio y bandas que tienen su accionar desde México. No solamente tenemos el Clan del Golfo, tenemos el Cartel de Sinaloa, hay varios que penetran el territorio de Guatemala e incluso llegan hasta Honduras y El Salvador. Obviamente tienen un impacto sobre las comunidades rurales, bien lo señalaba Silvia en su análisis. Es muy importante que el rostro de la migración actualmente tiene un componente rural, o sea, ese rostro es rural. Las personas que más están migrando, de acuerdo a nuestros análisis, son de estas zonas rurales. Y ahí se explica también por la presión de muchos de estos grupos que en algunos de los territorios pueden entablar como una especie de gueto para cerrar la información de producción, ciclo de transporte o tránsito de las sustancias hacia otros países, y no quieren que esa información salga a las comunidades. Por lo tanto hay una presión sobre la comunidad, se pierde el arraigo en la comunidad y la única opción que se genera es la de emigrar o desplazarse hacia otra localidad dentro de Guatemala. Entonces, cuando nosotros decimos que en las comunidades de origen se erosionan las capacidades de responder ante las necesidades básicas, ante el tejido social de estas comunidades, incluye algunos de estos criterios que impacta obviamente toda la dinámica criminal e ilegal de las drogas. Eso tiene un impacto, ahorita lo vimos de acuerdo a lo que nos presentaba Silvia, en las comunidades rurales, específicamente del noroccidente del país. Asimismo, hay un tema del acceso a la tierra que, digamos, obviamente no se ha analizado dentro de los datos y que no hay suficiente información a nivel desagregado para ver esa correlación o ese posible nexo en términos de las áreas rurales del país. Sería una investigación valiosísima que pudiésemos acompañar si se pudiera con CONOCE o demás. Aprovecho que estará próximo a salir en los próximos meses. Es una investigación que hemos hecho de varios de los drivers de desplazamiento y de movilidad humana en Guatemala, en asocio con los colegas de Cristosal, y que esperamos que sea del interés para explorar algunas de estas variables que se tienen. Igualmente, a nivel de El Salvador y Honduras, también las próximas Dataacción van a incluir varios de los análisis que también tocan algunos de estos temas que nos van dando pistas de los distintos datos frente a este tipo de nexos entre movilidad humana, desarrollo, el tema de tierras, el tema de drogas, el tema también de comunidades de origen, tejido social. Entonces, invitarlos a seguir en aquellos que vienen durante las próximas 2 semanas. Muchas gracias, Juan Pablo, Leonel, y a todos los que han participado, todos los que están dejando sus preguntas. Son ya las 3:26, ya tenemos que ir cerrando. Las preguntas que están y que no se han podido responder al aire se van a responder en la herramienta de chat. Hay otras preguntas sobre estos temas también y unos tips interesantes sobre indicadores de seguridad alimentaria. Gracias por la participación, gracias también por las sugerencias. Son temas que vamos a retomar desde el proyecto, probablemente aparezcan en alguno de estos webinars y les agradecemos
su participación y su proactividad y el interés en la información que estamos brindando. Pueden encontrar más información sobre nuestras investigaciones, nuestros estudios y los datos que hacemos públicos de la mano con las instituciones gubernamentales y las contrapartes en cada uno de los países en los que trabajamos a través de las oficinas del país del PNUD y en el sitio www.infosegura.org. También en nuestras redes sociales, en Twitter somos @infosegurapnud, en Facebook nos encuentran como InfoseguraCA. Y en esos canales pueden también seguir esta conversación y seguir los datos y la información que estamos publicando. Le voy a dar la palabra a Marcela Smoot para ir cerrando esta quinta dataacción de nuestra segunda temporada. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Elmer. Muchísimas gracias a mis colegas que presentaron y compartieron los avances en los análisis que se van desarrollando. Realmente un ejercicio importante de integración de información de diferentes fuentes, muchos de los cuales están participando el día de hoy en esta data acción. Realmente poder tener información para contribuir a profundizar el análisis y entender esta problemática es clave y bueno, agradecer desde ya el haber compartido información para poder avanzar en estos análisis. Obviamente hay muchos gaps de información, hay muchos desafíos también de cruzar más datos, de seguir incorporando datos para el análisis, como decía, como decíamos en la introducción, consideramos que no es un único factor el que por sí solo esté impulsando la migración irregular o que esté en la base de estas problemáticas, sino que es la multiplicidad de estos factores que tienen que ver con los déficits de gobernanza, que tienen que ver con las vulnerabilidades vinculados a desarrollo, a necesidades básicas insatisfechas, dentro de los temas de pobreza multidimensional, a altos niveles de violencia que cambian de un territorio a otro, y en ese sentido el énfasis que también hacíamos de la necesidad de estas políticas desde una perspectiva multidimensional con visión de largo plazo. Esto haciendo un poquito de referencia al tema de creemos que tiene que tener una visión de más de 6 meses en relación a algunas de las intervenciones también que nos compartían. También hacer una referencia en relación a una pregunta que nos dejaba en el chat una colega preguntando qué tenía que ver esto con qué tenía que ver esta visión multidimensional o cómo esto se aterrizaba en los temas de seguridad, y acá mencionar una vez más la perspectiva de trabajo desde PNUD del enfoque de seguridad ciudadana como parte de la seguridad humana y del entendimiento de la seguridad como no solamente como ausencia del delito, pero también como las oportunidades de las personas para desarrollarse de manera libre y vivir en sociedades pacíficas, libres de violencia. En ese sentido, las diferentes herramientas que tratamos de impulsar y de compartir tienen que ver no solamente con temas de reducción del delito, la información que se trata de ver con hechos de violencia, pero también con aquellos factores cuya presencia dinamiza, potencia, genera condiciones o reproduce formas de violencia. Y en este sentido, también mencionar que las diferentes experiencias que hemos acompañado, que hemos visto a lo largo de las intervenciones, no solo en estos 3 países, pero en América Latina también,
que las experiencias que más han tenido impacto en la reducción de los niveles de violencia son aquellas iniciativas o políticas públicas que tienen una perspectiva multidimensional con acciones que van desde la prevención, trabajo sobre conflictividad, control y persecución penal, reinserción, atención y protección a víctimas, el interjuego de estas intervenciones, el foco territorial, la participación ciudadana, son las políticas que más impacto han tenido en la reducción de la violencia. En ese sentido es que tratamos de entender el fenómeno de la inseguridad, pero tratamos también de hacer análisis sobre factores asociados. Y hoy en esta Data Acción tratamos de ver la relación o la interrelación que tiene la problemática de la seguridad con temas vinculados a la migración irregular y al tema de desarrollo. Y lo que nos encontramos justamente es esta multiplicidad, ver cómo no parecería ser, de acuerdo a la evidencia, que no es un único factor, sino el interjuego de factores los que están en la base, por ejemplo, de la decisión de migrar, o el trabajo sobre esta multiplicidad de factores para favorecer las condiciones para reinserción de aquellas personas que vengan retornadas. En ese sentido es el trabajo, el énfasis en los temas, en esta perspectiva multidimensional. Mencionar que aunque no hemos cruzado variables de seguridad alimentaria o de seguridad medioambiental, que es muy probable que también haya una incidencia particular para el caso de Guatemala, la región del Volcán de Fuego, por ejemplo, en el último año, cómo puede haber influido en profundizar las vulnerabilidades, el mismo COVID, en las medidas tomadas a causa del COVID, el impacto que tendrán en profundizar vulnerabilidades, en profundizar problemas socioeconómicos. Y creo que esta perspectiva que se impulsa de PNUD, de tratar de no mirar brecha por brecha, sino de mirar esta interrelación de factores para avanzar en políticas multidimensionales, con perspectiva de largo aliento, que integran iniciativas de desarrollo y de protección, creemos que son, sobre la base de evidencia, creemos que son claves para poder avanzar a escenarios de mayor desarrollo. Seguramente la idea hoy y en las próximas 2 Data Acciones no es de ninguna manera agotar los temas, sino más bien es, y los análisis o de tener todas las respuestas para ustedes, sino más bien es de compartir lo que vamos pensando en conjunto, lo que vamos articulando a partir de múltiples fuentes de información, identificando brechas de información para poder profundizar el conocimiento de la problemática y generar insumos que ojalá contribuyan a mejorar la vida de las personas, que es el centro y el énfasis de nuestro trabajo. Entonces, agradecerles muchísimo por todas sus intervenciones el día de hoy, por todas sus preguntas. También en muchos casos no vamos a tener las respuestas. Vemos, por ejemplo, temas de vulnerabilidades o de criminalidad organizada. También, por ejemplo, donde mayor migración hay, si bien no tenemos mucha información a lo mejor vinculados a temas de criminalidad organizada o los temas de droga que traía Javier, por ejemplo, pero sí por donde hay menor presencia de Estado o mayor problemas en las fronteras también vinculada a criminalidad organizada, y acá también mayores niveles de población que está saliendo del país, lo cual nos habla de indicios de estas relaciones. Entonces, seguramente hay muchísimo más por conocer, muchísimos desafíos por continuar trabajando, aprovechando el uso de los datos del censo, en el caso de Guatemala, los datos que genera el Ministerio de Gobernación, la policía, los datos de las instituciones sociales, las encuestas,
que desarrollan a la población retornada, por ejemplo, los colegas de OIM, las encuestas del BID, es lo que tratamos de juntar para poder empezar a explorar cuáles pueden ser posibles relaciones, pero fundamentalmente qué implicaciones tienen estas problemáticas en la vida de las personas. Y con esto los dejo y los espero que nos puedan acompañar en la segunda jornada de esta Data Acción, donde vamos a seguir analizando la problemática en Honduras y en El Salvador. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Marcela. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron, a los colegas panelistas. También quiero agradecer el trabajo en la traducción simultánea de Tracy Dreyer y Patricia Romero, que han estado atentos a darles la versión en inglés o en español según la que han necesitado. Marcela me está pidiendo la palabra. Y por último también quisiera agradecer muchísimo, hoy para nosotros fue de mucha satisfacción tener conectada con nosotros a la señora Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, que ha sido una persona que ha participado desde los inicios en InfoSegura, trabajando con nosotros. Entonces para nosotros fue un privilegio también y agradecemos hoy su participación en la webinar. Gracias, Marcela. Bueno, con esto cerramos en esta quinta Data Acción de nuestra segunda temporada. Los esperamos en la sexta el próximo jueves, siempre a las 2 de la tarde, para seguir los análisis sobre movilidad humana, seguridad ciudadana y desarrollo, pero analizando los casos de El Salvador y de Honduras, con información interesante, propia y generada por las instituciones y analizada por nuestro equipo, tanto en Honduras como regional. Nos vemos entonces el próximo jueves y muchas gracias por su presencia en este webinar.